Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos una vez más a este canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les presentaré otro directo en diferido, como me gusta decir a mí. ¿m? Y vamos a hablar un poco acerca de algunas noticias de la Convención Constitucional, pero van a ser algunas más bien de tono liviano, no tan pesadito, no tanta cuestión técnica ni muchísimo menos. Pero siempre les consignaré donde ustedes se pueden informar mejor acerca de algunas de las normas que se están fraguando en esa corporación, por decirlo de ese modo. Pero antes, quiero acotar de que en estos momentos se está librando una guerra entre Ucrania y Rusia, la cual está totalmente cooptando la agenda de los medios de comunicación tradicionales de todo el mundo, pero esos son temas que son difíciles y complejos de tratar para las personas que vivimos tan lejos como en este caso es nuestro país Chile. Y por ello, más allá de algunas opiniones personales, es mejor concentrarse en lo que está suscitándose en nuestro país, que claramente lo conocemos mejor. Siempre también es bueno recordar cuáles son los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile antes de comenzar con los temas a tratar en este directo. Primero se encuentra el canal Iracundo TV, el cual tiene su canal en YouTube y también en Twitch, en twitch.tv/iracundotv. twitch.tv/iracundotv. Asociado a Proyecto Chile también se encuentra el canal de Un Disidente, que se encuentra en YouTube y en la plataforma Twitch en twitch.tv/undisidente. twitch.tv/undisidente. Y quien les habla tiene dos canales donde pongo videos de asuntos y discusiones que se realizan en nuestro Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en nuestro Senado, de temas que son de mi interés y que los comparto con quien quiera verlos. Y también me encuentro en Twitch, en twitch.tv/hasta225. twitch.tv/hasta225. De hecho, en esa plataforma quizás empiece a hacer directos medios randoms, en el sentido de poner sesiones de estas corporaciones, en las cuales estoy opinando en directo, como lo hice también la semana que corre. De hecho, esto va a estar el domingo probablemente subido a la plataforma YouTube, y el día miércoles estuve ahí reaccionando un poco acerca de lo que pasó en el tema del estado de excepción constitucional, que no va a ser prorrogado por el gobierno de Gabriel Boric, pero eso es harina de otro costal. Así que también pueden encontrarme en Twitch, en twitch.tv/hasta225. Bien, vamos a partir con los temas de este directo. Como también se los mencioné la semana recién pasada, es interesante meterse en el sitio web de la Convención Constitucional. Bien. Y a mí en particular me parece bien lo que están haciendo en la parte de plenario virtual. En la parte de comisiones, la parte de documentos es un poco engorroso y no muy fácil de digerir los temas que incluyen en cada una de esas secciones. Y adicionalmente ahora existen también más información de últimas noticias, ¿ya? Y las multimedias con algunos videos relacionados, audios, galerías de imágenes, etcétera. Bien, durante esta semana la Convención Constitucional tuvo dos sesiones del Pleno, como lo dicen ellos. La primera de ellas fue el jueves 24 de febrero del año 2022, en la cual el punto fundamental a tratar era el primer informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Esta fue, en el caso del día jueves, la discusión y votación en general. Si ustedes van aquí donde dice primer informe Comisión Sistemas de Conocimientos, pinchen acá y les va a aparecer el informe en sí en un PDF, y junto con ello les va a aparecer cuáles fueron las normas que fueron votadas en general, y en esta oportunidad fueron 30.
bien, que es justo arriba del índice. Entonces acá están los artículos del 1 al 30. Se votaron en general y posteriormente los que fueron aprobados en esa categoría fueron votados en particular en la sesión que se suscitó el viernes 25 de febrero. Y aquí es más sencillo de ver porque aparece el denominado como comparado, donde resaltados en color azul están todas las normas que fueron rechazadas en general. Algunas de ellas fueron rechazadas totalmente, pero la inmensa mayoría de ellas fueron devueltas a la comisión, es decir, obtuvieron mayoría simple, por decirlo de este modo. Y las que están sin resaltar fueron votadas en particular. Entonces, si uno se mete también en la página de la convención, destaca lo siguiente, dice: repatriación de objetos culturales y derechos digitales ingresan a texto constitucional. Además, el deber del Estado de promover y garantizar el acceso y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos. Bien. La convención aprobó 9 artículos referidos a derechos digitales y fomento de las culturas. Es decir, son 9 de 30. Si ustedes cliquean donde está resaltado, también les voy a dejar este link en la descripción, donde dice 9 artículos, van a ver que en realidad es como si fuesen 8, porque el artículo 23 solamente se aprobó la parte que dice: las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley, es decir, es como la nada misma. Y los otros 2 párrafos de este artículo, que lo pueden ver en el comparado, fueron rechazados por el Pleno, pero lograron la mayoría tal de que vuelvan a la comisión. Lo relevante también de esto que fue aprobado hasta el momento, de esta comisión, tiene que ver con el derecho a obtener repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficientes en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos, y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo. ¿Ya? Una de las normas que a mí me pareció mal redactadas de lo aprobado en esta oportunidad tiene que ver con el tema de la neutralidad en la red, que es el artículo 20, porque dice: el Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. ¿Pero de qué red están hablando? Se infiere de que están hablando de la red de internet, pero por ejemplo existe también la red eléctrica. Entonces así se redactan en algunos tipos de normas en la Convención Constitucional. Dice: las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley. Pues entonces con eso se zafan. La ley tendría que decir de qué neutralidad de red estamos hablando. Eso. En relación a lo que fue aprobado durante esta semana por la Convención. Este es un tema más bien árido, por eso lo pongo primero en la lista, por decirlo de ese modo. Otra situación interesante de la Convención Constitucional es que va a tener un preámbulo. ¿Ya? La próxima Constitución tendría, pone aquí en condicional emol, un preámbulo. ¿Cuáles son y qué dicen las propuestas constituyentes que ya están sobre la mesa? 4 grupos de constituyentes ingresaron sus ideas para iniciar el nuevo texto constitucional. La redacción más corta tiene 5 párrafos y la más larga 15. No obstante, el plazo para enviar propuestas se volverá a abrir. ¿Ya? Hay algunos que opinan de que esto tendría que ser visado al final de todo el proceso, como por ejemplo el convencional Rodrigo Álvarez, que quiere posponer el debate para que el preámbulo sea bueno, para que sea un gran preámbulo. Beatriz Sánchez destaca que eso debiese salir cerca del proceso de armonización. ¿Ya? Y la idea es que principios constitucionales pueda abrirse a hacer la tarea en conjunto, entendiendo que no somos los dueños del preámbulo. Bien. Otro, como Agustín Esquella, propone de que sea alguien externo el que haga el preámbulo. Por ejemplo, pudiese ser, según él, el poeta Raúl Zurita.
En fin, este tema es algo que va a dar que hablar en los próximos meses. Pudiese ser de este modo. ¿Mm? Y a propósito de esto, en la Comisión de Principios Constitucionales, pudiésemos decirlo así, acá la convención comete un error grave porque ponen como titular la editorial del país. Votación en particular de principios constitucionales se hará este sábado, o sea, se realizó el sábado 25 de febrero del año 2022. La convención encargada de definir los principios generales del futuro texto constituyente elegirá los artículos que irán como informe al Pleno. Y aquí es un error craso debido a que la editorial se refiere a el tema de los libros, ¿ya? Como por ejemplo la editorial Santillana, la editorial Alfaguara, entre otros. El editorial es el tema de la opinión que tiene un medio de comunicación en específico como línea editorial, por también decirlo de un modo u otro, ¿ya? También está mezclada la información con la opinión en torno a la línea de cada tipo de empresa. Ese sería el editorial de un medio. Y lo que se suscitó este día sábado 25 es que se aprueba por la Comisión que Chile va a ser un Estado solidario, plurinacional, intercultural y ecológico. Principios Constitucionales comenzó el sábado 26 de febrero la votación de 30 artículos y 4 quedaron en condiciones de pasar al Pleno de la Convención. Estado social, plurinacional e intercultural. Es interesante la cantidad de adjetivos calificativos que tiene la nueva constitución entre lo que se está aprobando en las comisiones y entre lo ya aprobado. Solo el tiempo dirá si finalmente esto va a ser visado por la gente en el plebiscito de salida. ¿Ya? Otra información es que va a ir al Pleno de la Convención la propuesta que consagra los derechos sexuales y de aborto. Esta es una noticia de Radio Cooperativa del 23 de febrero del año 2022. El artículo fue aprobado con amplia mayoría por la Comisión de Derechos Fundamentales y hubo un debate entre algunos convencionales del Partido Comunista y de la UDI. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice este artículo que fue votado por 24 votos a favor, 8 en contra y una abstención? Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Ya? Entonces aquí hay varias cuestiones que dan para muchísimos debates. ¿Ya? Bajo mi opinión personal, hablar de interrupción involuntaria del embarazo no corresponde. Es aborto, simple y llanamente. Porque cuando tú realizas un aborto, existe un final. No es una interrupción que posteriormente se puede proseguir. Tiene un final. Y este es un eufemismo utilizado en todas partes del mundo para no incluir la palabra aborto dentro del léxico de algunas legislaciones en específico. Otra situación es que
no existe plazo hacia este tema, porque eso, según las personas que están de acuerdo con esto, deberá ser regulado posteriormente y la tarea le va a quedar al legislador. ¿Ya? También fue aprobada la educación sexual integral con 25 apoyos, 7 votos en contra y una abstención. Pero antes de ir a ello, quiero finalizar este punto diciendo que esto en ninguna parte del mundo debiera de ser materia de la Constitución, sino que debiera de ser materia de ley. ¿Ya? Al igual como lo pudiera llegar a ser, con una lógica similar a la que están utilizando, la pena de muerte. Porque uno debiese de pensar, ¿por qué si lo hacen de este modo? Que el legislador finalmente es quien decide si esto se realiza en el momento del embarazo que el legislador decida, no puede hacerse lo mismo con la pena de muerte. Esa es una pregunta que deja al descubierto la incoherencia que se está tramitando esto en particular. Y de hecho, deben haber algunas personas que, inclusive estando a favor de esto, estarían en contra de que esto estuviese en la Constitución. ¿Ya? Porque finalmente abres la puerta para otras situaciones. Porque tampoco fija ni causales. Es increíble. ¿Ya? Y en el caso de la educación sexual integral, o como nosotros definimos la ESI, todas las personas, según este documento, tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad enfocada en el placer, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado, el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. A su vez, mandata que es deber del Estado asegurar el ejercicio pleno de este derecho a través de una política única de educación sexual integral, de carácter laico, desde la primera infancia y durante el curso de la vida, con pertinencia cultural y basada en la evidencia científica afianzada, incorporada de forma transversal y específica en las políticas públicas de educación, salud y otras pertinentes. En fin, también aquí se habla del derecho a la propiedad, pero esto está todavía en veremos. ¿Ya? Acá hay problemas en la redacción del derecho a la propiedad con el tema de las expropiaciones. Hay que tener ojo con eso. Acá, por ejemplo, dicen que corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y los deberes que emanan de ella conforme a su función social y ecológica. Así con las convenciones constituyentes. Vamos a ver cómo van a explicar todas estas situaciones cuando sean o aprobadas o rechazadas. Nadie vio el mañana. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, la convencional, ¿cómo se llama? Catherine Montalegre destacó lo siguiente. Dice que no va a firmar una constitución que le reconozca derechos a la naturaleza, a las plantas, a todo ser en este mundo, pero no se les reconozca el derecho a la vida a las personas que están por nacer. En fin, así con este asunto. ¿Ya? Y por su parte, quien habló por el Partido Comunista, Valentina Miranda, destacó que las mujeres que estaban en contra de esto no eran pro vida, sino que son pro parto. Lo único que les interesa es que la mujer tenga la guagua. En fin. Habló de la DINA. Es un asunto interesante. ¿Eh? Y obviamente destacan como que son hipócritas en este ámbito. Pero insisto, en el tema de eso pudiese abrir la puerta para que en el futuro, no quizá en esta constitución, pero con esa misma lógica se pueda abrir un debate sobre la pena de muerte. En fin. Eso con
con esta situación. Y para finalizar este punto, durante el debate en general, esto fue el jueves 17 de febrero, el rector de la Universidad Católica mandó una carta al Mercurio en torno a este tema. Y dice que estas propuestas desconocen lo que ya hace unos meses se discutió ampliamente y se rechazó en el Parlamento, junto a la opinión mayoritaria de la ciudadanía en relación a oponerse al aborto libre, en una sociedad que anhela avanzar hacia el desarrollo integral y particularmente en una nueva Carta Fundamental. El valor de la vida desde la concepción se debe proteger y siempre debe estar en el centro de la dignidad de la persona. Esta iniciativa, la que debe ser votada próximamente en el Pleno, atenta contra el primer derecho humano, que es la vida. Este inaceptable agravio se hace con el más desvalido e inocente de todos, quien no se puede defender, y es el niño que está por nacer. Y en la gestación se ha insistido que el compromiso debe ser cuidar de manera integral a la madre y al niño por nacer. Una sociedad desarrollada se reconoce por respetar la vida, que es el primer derecho humano. Hemos reiterado que el aborto es un grave atentado contra la vida, por lo que proteger la vida desde su inicio, en la concepción, es cuidar un derecho humano fundamental. Esta es una gran responsabilidad de la Convención. La ciudadanía debiera estar muy atenta a que se cumpla de manera integral el cuidado a la vida y a la dignidad de las personas en una nueva Constitución. ¿Y por qué les leo todo esto a pesar de que sea un poco repetitivo quizás o árido también? Es porque la verdad es que en este tema en específico, bajo mi óptica, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene razón. Y más encima me hace acordar a que ni siquiera existiría un derecho a la objeción de conciencia en torno a este asunto, ¿ya? Porque eso no estaría explicitado en la nueva Constitución. Pero todos esos son temas que van a estar en boga quizás en las próximas semanas o días. ¿Quién vio el mañana? ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a darle un poco más de noticias de color en torno a cuestiones de la Convención Constitucional, para salirnos de esto que es más bien denso. En primer término, se decidió quién va a ser el reemplazante en este caso de Lorena Peñán, que nosotros hablamos de ella en un video anterior. La mesa de la Convención Constitucional nombra a Nicolás Fernández como director de comunicaciones, y hay que considerar de que fue el jefe de gabinete del senador Guido Girardi, ¿ya? El cientista político asumirá el cargo tras la polémica denuncia de su sucesora Lorena Peñán. Es decir, la ideología permanece en torno a este tema, ¿ya? Y en realidad así se ha movido la convención durante todo el transcurso de su ciclo, por decirlo de un modo u otro. Gente leal al proceso es la que asume este tipo de cargos, ¿ya? Acá dice de que Fernández, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, y se desempeñaba como director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. De hecho, el año pasado nosotros en Proyecto Chile con los chiquillos reaccionamos a cómo están hablando ahora o imponiendo la agenda del TODES, por decirlo de un modo u otro, en esta cuestión que es el Congreso del Futuro, con una joven adolescente expresándose de ese modo, ¿ya? Y toda la agenda 2030, como se pudiese decir, de ese modo u otro, está inserta en el Congreso del Futuro. Bien. Y ahora intentará imponerse esto mismo en la Convención Constitucional. No les quepa duda de ello, ¿ya? Y también va a ser impuesta por el gobierno de Gabriel Boric.
Por eso que, por ejemplo, haciendo una nota al margen en torno a esto, en un video que sacó Tomás Mochati en Radio Bio Bio, esto fue en la madrugada del viernes al sábado, destaca de que va a estar más bien ligado a Estados Unidos el gobierno de Gabriel Boric, porque ellos son los que imponen con la ONU esta agenda de deconstrucción, por decirlo de un modo u otro. ¿Ya? Entonces por eso yo quería consignar esta noticia, que va a ir por esa línea la comunicación de la Convención Constitucional con este tipo de nombramientos. ¿Ya? Y con lo mismo que se hace en el Congreso del futuro o el Congreso futuro. ¿Ya? Eso. Otra noticia de color también en torno a la Convención Constitucional es que, según Radio Bio Bio, más de 100 profesionales han renunciado a la convención. 108 para ser precisos, de distintos rubros, han renunciado a la convención desde el inicio de su funcionamiento. Desde la SECPRES, este es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, afirmaron que se desconocen las razones, pero que les han llegado 22 oficios desde el comité externo. Hasta ahora aseguraron que no despedirán a nadie, ni mucho menos pedirán la renuncia por razones políticas cuando asuma el nuevo gobierno. ¿Ya? En específico, son 95 asesores de convencionales y 13 trabajadores de la Secretaría Técnica los que renunciaron a esta instancia. Y habrá que ver si habrán o no más renuncias en el futuro. Y los motivos por ahora son inciertos. Habrá que ver si en el futuro se conocerán o no se conocerán cuáles son las causales de estas bajas. También hay que considerar de que el sindicato de la convención tuvo problemas con la primera directiva porque según ellos no existía valoración a la clase trabajadora. Ahí también está consignado en Radio Bio Bio. En fin. Habrá que ver si por un tema de dinero, como todo, o tiene también que ver con otros motivos. Otro asunto que también es de color, que quiero consignar en este video, tiene que ver con una entrevista que se realizó a la jueza Karen Atala. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con la Convención Constitucional? Porque a ella le preguntan acerca del enfoque de género. ¿Ya? Pues el contexto de esta entrevista es que se cumplieron 10 años del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de Chile, debido a que se consideró por esta corporación que la Corte Suprema actuó de forma discriminadora al quitarle la tuición de sus hijas por su orientación sexual. ¿Ya? Entonces aquí en esta entrevista, según la tercera, la jueza repasa los hitos que ha impulsado tras la sentencia a favor y las leyes que se han aprobado a favor de las disidencias en Chile. ¿Ya? Ella destaca aquí como frase de cabecera para el medio que las sentencias tienen que tener una vocación transformadora y ser agentes de cambio social. ¿Ya? Eso también es muy debatible. Yo les voy a explicar bajo mi óptica por qué es debatible. ¿Ya? Aquí hablan claramente del tema de lo que fue el juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero yo me quiero concentrar en lo que habla sobre la Convención Constitucional. A ella le preguntan lo siguiente. Dice: en la Convención Constitucional se aprobó el que los jueces deben fallar con enfoque de género. ¿Qué le parece? Como opinión personal, creo que no es necesario asegurar en la nueva Constitución que se falle con perspectiva de género. En realidad lo que dice textual es enfoque de género, pero bueno, puede ser lo mismo. Yo tendería a pensar de que no es lo mismo, pero bueno, perspectiva de género con enfoque de género. ¿Ya? Hay los que son expertos y si hay alguien que escucha esto, me lo puede confirmar de que son cosas diferentes, pero bueno. Porque según ella, eso los jueces ya lo hacen. ¿Ya? Aquí obviamente hago el disclaimer de que yo nunca voy a hablar de la silosa, así que eso es parafraseo mío. ¿Ya? Eso sí, un sesgo, podríamos decirlo de un modo u otro mío, personal. ¿Ya?
el Poder Judicial, ojo, porque ahora no se va a llamar Poder Judicial, sino se van a llamar sistemas de justicia, se ha hecho cargo. Además, me parece una redundancia eso de decir que se debe fallar con perspectiva de género. Insisto, el texto dice con enfoque de género. Acá sus porqués, tiene que ver con que esto está se debe hacer con las herramientas interpretativas de la ley, ¿no? Y de que eso forma parte del catálogo, del bagaje, de las herramientas que debe usar todo juez al momento de fallar, y que si quieres potenciar eso, no tienes que hacerlo en la Constitución, lo tienes que hacer es en capacitaciones en la Academia Judicial. Qué lindo, ¿eh? Y también está en contra de la paridad, ¿eh? Porque, según lo que destaca ella, hoy en día hay un 60% de mujeres versus un 40% de hombres en el Poder Judicial, siendo este un pionero en ello. Y vuelve a repetir, en realidad tendría que decir repetir, pero bueno, así habla todo el mundo, no todo tiene que estar en la Constitución, lo más importante es el cambio cultural y cómo lo fomentamos con políticas públicas. Lo que hace 10 años dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es lo que aún el Estado está en deuda, ¿ya? Entonces, imagínense, esta persona que fue supuestamente, vamos a decirlo también supuestamente, aunque en la ley está estipulado así, o sea, ya oleado y sacramentado todo eso, pero de todas maneras yo voy a insistir con el concepto supuestamente vulnerada por el Estado de Chile. Inclusive este tipo de personas está en contra de que pongan ese tipo de cuestiones en la próxima Constitución. Pero hay un punto donde podemos retrotraernos al principio, ¿ya? ¿Qué dice el titular? Dice: las sentencias tienen que tener una vocación transformadora, ser agentes de cambio social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe otra postura que lo que indica es que la ley es la ley, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, para estas personas tiene que estar escrito para que se ejerza de un modo u otro la justicia, ¿ya? Y existe también una tercera postura, pudiésemos decirlo en ese tenor, en la cual lo que abunda no daña. Esa es la otra postura. Entonces, si ella dice que no es necesario porque ya lo están aplicando, no habría ningún problema en incluirlo debido a que lo que abunda no daña. Esa sería la otra lógica que pudiese estar a favor de esta iniciativa de poner el enfoque de género en la Constitución. Y de hecho hay un ejemplo muy bueno de por qué esto se aplica de este modo. Por ejemplo, si una delincuente, mujer, es madre, ¿ya?, y tiene hijos, el juez lo va a tomar en cuenta a la hora de emitir su fallo. Porque si no lo tomara en cuenta, ahí se metería en problemas. Y ahí no se puede escudar en lo que yo te insisto de que la ley es la ley, ¿eh? En algún tipo de circunstancia. Por tanto, el tema de los atenuantes. Y otra situación es que existen leyes que también hacen esta diferenciación entre hombres y mujeres claramente. Entonces esto se aplica sin necesidad de que esté dentro de la Constitución o no. Pero de todas maneras, el enfoque de género, ¿ya?, es un concepto discutido y discutible. Y en el futuro, no digo ahora, en unos 100 años más, ¿quién sabe qué significará el enfoque de género? Porque el enfoque de género hoy, visto por estas personas que, por ejemplo, hacen magíster en teoría de género, como le definen ellos, de hecho eso fue lo que destaca en la parte de la entrevista, ¿ya?, que ella hizo un magíster en filosofía de género, ¿ya?, dado lo cambiante que es el mundo, quién sabe si en un futuro esto va a cambiar de nuevo y esa perspectiva, por decirlo de un modo, también se va a ir hacia otras directrices o hacia otro lado. Es una cuestión dinámica, ¿ya? En fin,
Lo que pasa es que cuando tú pones cuestiones en una constitución, tú rigidizas las cosas. ¿Ya? Y por eso generalmente se ponen este tipo, si quieres imponer la agenda, este tipo de cuestiones. Bien. Y aparte, ¿m? Quienes son parte de su redil, por decirlo de un modo u otro, que también hay que decirlo, existe este del lobby LGTBIQ+, ¿ya? ¿Ya? Chocan con todo este asunto de la interseccionalidad con otro tipo de secciones. Porque en el caso de esta jueza, ¿ya? De la juez Karen Atala, es cuestionada por algunos grupos y acusada hasta de negacionismo a la violación de derechos humanos debido a que ella dejó en prisión preventiva a un joven, le ponen ellos ahí, a un detenido por carabineros de civil en un polémico operativo. ¿Ya? Acá la ponen en el mismo saco con el nefasto juez Daniel Urrutia. ¿Ya? Daniel Urrutia, que es un tipo que es un activista encubierto, aquí yo firmo lo que dice aquí, y es lacayo de la surdería. Esto es opinión. ¿Ya? Y obviamente uno no está a favor de que le hagan funa, ni muchísimo menos, pero eso tiene que estar recalcado. O sea, decir que Daniel Urrutia es un activista encubierto y un lacayo de la surdería, eso es opinión. ¿Ya? Eso no es una funa, eso es una opinión que está fundada en las cosas que él ha hecho durante su periplo por el séptimo juzgado de garantía de Santiago. ¿Ya? Y en cambio, decir que la jueza Atala es negacionista de la violación a los derechos humanos, eso es medio más rebuscado, ¿ya? Bajo mi óptica. Y ninguno de estos dos personajes tendrían que ser, entre comillas, funados, eh, pero sí cuestionados, porque pueden ser cuestionados todos los jueces. Está bien que se las cuestione por sus fallos. Si los fallos son los que hablan por este tipo de personajes. ¿No? En fin. Otra situación también que quiero comentar es de que el día sábado el presidente del CERVEL descubrió la pólvora. ¿Ya? Porque él dijo lo siguiente, algo que le va a traer consecuencias y pudiese tener muchísimas críticas al respecto. Dice que la convención fue electa con desigualdades graves en el voto que ponen en duda su origen democrático. ¿Ya? No han valido lo mismo cuando se eligen las cámaras del Parlamento o para la convención, violando así un derecho humano esencial. ¿Ya? Esto es complejo de sostener. ¿Ya? Porque también existen problemas en las elecciones de la Cámara de Diputados y del Senado. Obviamente aquí se hizo muy mal. ¿Ya? Esto de hecho lo hemos comentado en otras circunstancias y en otros videos. Esto de cómo se elaboró el sistema electoral de la elección de convencionales constituyentes. ¿Ya? Pero para llegar a decir eso tiene que ser muy bien fundamentado este asunto. ¿Ya? Muy bien fundamentado. Pero que la desigualdad es inmensa, es inmensa. Porque, por ejemplo, acá destaca el voto en la región de Aysén valió 5,9 veces más que el del distrito 11 y el 8, y 5 veces que los distritos 10, 12 y 14 de la región metropolitana. Y ni que hablar del tema de los pueblos originarios. Ni que hablar de eso. Existe una desigualdad en el voto, que es clara. Pero de ahí a decir de que ponen en duda su origen democrático, eso ya es más complicado. ¿Ya? Pero sí es una involución en relación a lo que fue el cambio del sistema electoral binominal. Algunos dicen que ya el binominal era un problema. ¿Ya? Yo pienso de que el cambio del sistema electoral acrecentó el problema, más que solucionarlo, pero acrecentó un problema más bien político que de representación. ¿Ya? Tiene que ver con política, no con cuestiones democráticas. ¿Ya? Ni proporcionales, ni muchísimo menos. Pero ya se fueron al chancho con el tema de las convenciones constituyentes. Eso es indefendible, bajo mi óptica. Y bajo la óptica de muchísima gente, inclusive gente que no piensa como yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que destacan acá? En el EMOL dice: todos hemos tenido un solo voto en las elecciones en Chile.
Ha valido lo mismo en los plebiscitos y en las elecciones donde se elige un candidato, pero no ha valido lo mismo cuando se eligen las cámaras del Parlamento o para la Convención Constitucional, violando así un derecho humano esencial. ¿Y por qué habla de esto? Es porque él quiere que en la nueva Constitución se respete el derecho humano de que todos valgamos igual a la hora de votar. ¿Ya? Ojo con eso. Bien. Y ahí tienes que ver los contrapesos. Pues debe haber alguna de las cámaras que tenga que tener eso, o la otra quizás sea una representación más territorial. Hay algunos que quieren eliminar el Senado simple y llanamente. Habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. También relacionado con la convención, ¿y por qué lo voy a relacionar con la convención? Tiene que ver esta declaración que es nefasta bajo mi óptica que realizó Isquia Siches, ¿ya?, sobre la macrozona sur. ¿Ya? Y voy a explicitar por qué es nefasto. Y con una pregunta bien sencilla, como me gusta decir a mí. Cuando tú te haces las preguntas correctas, vas a obtener las respuestas correctas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven en Congreso en resumen por el canal Proyecto Chile, por este canal, ustedes pueden ver de que se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en las provincias de Cautín, Malleco, Biobío y Arauco, ¿ya?, por 15 días adicionales. Y esto se determinaría el 11 de marzo. Habrá que ver si el gobierno de Sebastián Piñera va a hacer una antes de que asuma Gabriel Boric para que no se haga todo el jaleo de retiro de tropas, por decirlo de un modo u otro, ese mismo día 11 de marzo. Eso habrá que ver. ¿Ya? Pero lo que sí está claro es que el gobierno de Boric, por ahora, está claro por ahora, no va a renovar el estado de excepción constitucional. Y es nefasto lo que dijo Isquia Siches porque no habló de macrozona azul, sino habló de Gualmapu. Y aparte hizo un entrecomillado gesto cuando habla de mar y mar y así. Típico de políticos de bajo nivel y bastante vendehumo, por decirlo de un modo u otro. ¿Ya? ¿Y por qué, bajo mi óptica, es nefasto hablar del Gualmapu? ¿Y por qué hablo de las preguntas correctas también? Porque uno tiene que preguntarse, ¿qué es el Gualmapu? Uno va a decir, ya, sí, claramente no existe el Gualmapu, no existe. Pero que según algunos mapuches, o algunos que se creen mapuches, o algunos maputruchos, como también se pudiese decir, creen que es el Gualmapu, ¿ya?, como primer punto. Y la respuesta a ello tiene que ver con la propia Convención Constitucional, debido a que hubo una propuesta, y esto también fue explicitado en una de las comisiones de la Convención, que tiene que ver con darle una entidad territorial autónoma del Gualmapu y autonomías de los denominados como LOF-Mapu. ¿Bien? Y si uno se va a la propuesta para la nueva constitución, uno halla la respuesta. Y para que saquen sus propias conclusiones, inclusive los que están a favor de esto. ¿Por qué? Vamos al lío, al meollo del asunto. Según lo que destacan estas personas, la nación mapuche declara y ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre el Gualmapu, que comprende los territorios al sur del río Biobío en Gulumapu y al sur del río Negro y río Salado en Puelmapu. Y esto no es territorio chileno, es territorio argentino. Y todos los espacios marítimos e insulares correspondientes a los océanos Pacífico y Atlántico por ser parte integrante del territorio y maritorio ancestral. La recuperación de dichos territorios y maritorios del ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable de la nación mapuche. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo presente, menos mal, o sea, se están metiendo en territorios que son de otros países inclusive, ¿ya? La entidad territorial autónoma del Gualmapu, en un principio, comprenderá todas las actuales comunas ubicadas desde el río Biobío al sur hasta la región de la Araucanía. Para el caso de las demás regiones, provincias, comunidades, localidades, LOF
o regímenes de autonomías de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes situadas al sur de las precedentes, las ciudadanías podrán convocar a un plebiscito vinculante para integrarse a la entidad territorial autónoma del Wallmapu. El Mapuzungún será el idioma de comunicación intercultural del Wallmapu, cuyo tránsito será progresivo. Bien. Entonces ahí saquen sus propias conclusiones al respecto. Y yo diría, no ahora, no el próximo año, quizá en 10 años pudiesen haber problemas en torno a esto, con países vecinos inclusive. Si se reconoce algo como el Wallmapu, lo dejo como pregunta. También hay que considerar otro punto, que durante julio de este año, la Convención Constitucional aprobó una declaración sobre prisión política en Chile y militarización del Wallmapu. ¿Ya? Ahí también se habló del concepto Wallmapu. Esa declaración fue impulsada por el colectivo socialista y respaldada por Apruebo Dignidad y la Lista del Pueblo. Obtuvo 105 votos a favor. Ahora hay que hablar de la malograda Lista del Pueblo. El órgano constituyente emitió una declaración que le pide al gobierno y al Congreso, en realidad en este tenor, acelerar el proyecto que entrega un indulto a los presos de la revuelta y al Ejecutivo ponerle la misma urgencia a esta normativa y desmilitarizar el denominado como Wallmapu, pudiésemos decirlo también así, para ponerlo bien entre comillas, ¿eh? Bien entre comillas. También piden proyecto de ley de reparación a las víctimas de derechos humanos y retirar todas las querellas interpuestas que invoque la ley de seguridad del Estado, es decir, el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y si uno analiza algunas de las normas que están siendo aprobadas en la Convención Constitucional, es claramente un programa de gobierno del Frente Amplio, ¿ya? O del Partido Comunista inclusive. Por eso que hay mucha gente que está cómoda con la Convención Constitucional. Y quienes no nos gusta la Convención Constitucional desde el principio, sabíamos que más o menos por ahí iban a venir los tiros. Y esto sin importar el resultado de las votaciones que se estén dando en estos momentos, porque obviamente la gente que piensa como yo, que está más tirada hacia la, entre comillas, derecha, entre comillas, la derecha me gusta decir a mí, no tiene el tercio de los 2 tercios por la convención, pero en la actualidad, dadas las votaciones que se suscitaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que tienen una legitimidad mayor, o mejor dicho, tienen una mejor representatividad, para no hablar de legitimidad, porque algunos se pudiesen sentir sensibles con el concepto de legitimidad, tienen una mejor representatividad de lo que expresa el país. Se dice de que por lo menos hay un 44%, puede ser menos, 40% ahí, dependiendo de la composición de la Cámara de Diputados sobre todo, ¿no? Y ni que hablar del Senado, que es 50 y 50, que tienen un pensamiento que no está acorde a lo que está aprobando la Convención Constitucional, ni muchísimo menos, ni las discusiones que se están dando en torno a ello. Y habrá que ver si ese porcentaje sube o no sube en el futuro, ¿ya? Todo está en veremos. Otra cuestión que también quiero criticar de la declaración de Isquia Siches es la siguiente. Que primero dice, vamos a no renovar el estado de excepción constitucional, y posterior a ello se va a reunir con los gobernadores y alcaldes de las regiones específicas. ¿No debió haber hecho el proceso al revés? Haber tenido reuniones con los gobernadores y alcaldes y después tomar la decisión, o por lo menos que esa sea una suerte de pantalla para comunicarles a ellos la decisión antes de mandarse este tema. Aunque ya sabíamos durante la campaña, Boric lo dijo, así que capaz que no sea ni una sorpresa. Habrá que ver si hay alguna suerte de tregua en torno a este tenor, quién lo sabe, pero no es muy elegante que digamos hacer este tipo de cuestiones bajo mi óptica. Es un error que cometen todos los gobiernos en todo caso, ¿eh? Todo tipo de gobiernos cometen este tipo de equivocaciones. Bien. Otra cuestión tiene que ver con que dice, la próxima semana esperamos abocarnos al tema del Wallmapu y la subsiguiente en materia de seguridad. Eso es otra cuestión que no tiene ningún sentido, bajo mi óptica. No tiene sentido separar los temas por semana.
tienes que estar permanentemente enfocado en varios frentes. Eso, y lo peor de todo es cuando emite lo siguiente. Dice: esperamos mantener el Estado de Derecho. O sea, ellos esperan mantener el Estado de Derecho, la tranquilidad, y no queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentarle al país una estrategia diferente que nos permita lograr avanzar, porque lamentablemente con las medidas hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados. ¿Ya? Y esta declaración es tan desenfocada que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no es que se esperen mantener el orden, el Estado de Derecho, pudiésemos decirlo, y ni siquiera habla de orden público, habla de mantener el Estado de Derecho. Es tu obligación. Tienes que decirlo de otro modo, tienes que decir, nuestro deber es mantener el Estado de Derecho, la tranquilidad. ¿Cómo que esperamos mantener el Estado de Derecho? Nuestro deber es mantener el Estado de Derecho. Si no se puede, no es porque tú no quieras, ni muchísimo menos, porque hay cosas que no dependen de ti, eso es verdad. Pero es tu deber intentar por lo menos ello. No esperarlo. Porque también depende de ti de cierto modo u otro. ¿Ya? Y como el pero también no tiene ningún sentido esto de esperamos mantener el Estado de Derecho, la tranquilidad y no queremos más víctimas en la zona, pero también pudiste haber sido inclusive más inteligente y decir, y vamos a presentarle al país una estrategia diferente, porque cuando te dicen, pero también queremos presentarle, es como que tú por ahora no tienes ninguna estrategia para presentarle al país en torno a esta entrecomillada estrategia diferente. ¿Ya? Y eso es porque bajo tus mismas palabras tienes que reunirte primero con la gente de la zona u otro tipo de cuestiones. ¿Ya? Esperar órdenes, ¿quién lo sabe? Entonces, esto es de políticos de bajo nivel. ¿Ya? Y lo otro, cuando dicen, hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados. Esta es una declaración que es muy válida, decir que hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados, pero a la hora de los cubos, como también lo destaqué cuando Giorgio Jackson habló de este tema, que lo hizo peor que tú, en el caso de Isquia Siches, peor que ella, es como que yo le estoy hablando a ella, pero bueno, peor que tú le digo a Isquia Siches, se expresó Giorgio Jackson. Ni siquiera tú ni Jackson saben si las medidas que van a intentar implementar o que queremos presentarle al país, como dicen aquí la estrategia diferente, van a tener unos resultados mejores o inclusive peores de lo que está pasando hoy en día. Entonces hay que bajar la soberbia e intentar no tomar este tipo de decisiones precipitadas, porque como también lo dijo un diputado que no es ni siquiera de la derecha, el estado de excepción es una medida que la vas a tener que ocupar y es cosa de ver lo que va a pasar en la frontera o lo que sigue pasando en la frontera, que está siendo en estos momentos camuflado, shadow baneado, como le gusta decir a mi colega, un disidente, shadow baneado, por todo lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Porque van a mantener el estado de excepción constitucional en las regiones del norte de nuestro país, pero la van a sacar en el entrecomillado Gualmapu. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque según tú quieres presentar una nueva estrategia, y una estrategia que ni siquiera sabes si va a ser peor o mejor, porque no la tienes, de lo que hay hoy en día. Porque si no tendrías que decirlo con fuerza. Tenemos un plan. Y al parecer no hay plan. Después van a salir con que sí, tenemos plan. Tampoco hay que descartar de que existe una luna de miel, dado que hay algunos sectores que están expectantes a qué es lo que van a decidir en torno a la Convención Constitucional y todo lo que tiene que ver con los, entre comillas, pueblos indígenas. Pero es lo típico de siempre. Estás arriba de un barril de pólvora que en cualquier momento puede explotar. ¿Ya? Todos estos links los voy a dejar abajo en la descripción de este mismo video, para que ustedes los lean si tienen ganas. ¿Ya? Otra cuestión. A veces es bueno
leer a personas que no están de acuerdo contigo. Y hay una opinión, una columna de opinión, que hace Yasna Musa en el Washington Post sobre el proceso chileno. Y dice lo siguiente, como opinión: la Convención Constitucional de Chile y el berrinche de los malos perdedores. Es decir, según esta persona, todos los que se están quejando, ¿ya?, por lo mal que está haciendo la Convención Constitucional las cosas. De hecho, algo que olvidé decirlo, o creo que sí lo dije, pero lo voy a recalcar de nuevo. El nivel técnico de las normas que ustedes pueden leer por sí mismas, de hecho di un ejemplo con el tema de la neutralidad en la red, es bajísimo. O sea, ni siquiera para obtener su entrecomillado objetivo lo están haciendo bien, o como corresponde. Pero sigamos. Esto tiene que ver con el movimiento de Christian Barken, que fue bautizado por Amarillos por Chile. Donde se dice de que no está el diálogo y la conversación y el escuchar de verdad al que piensa distinto. Y eso es algo que es de verdad cierto, ¿ya? Pero simplemente considera que estos alegatos que realiza gente que piensa como yo, gente que no piensa como yo, gente que piensa como tú que estás escuchando, o gente que no piensa como tú que estás escuchando, ¿ya?, son simplemente berrinches de malos perdedores, ¿ya? Porque según ella, la convención sí ha abierto espacios para escuchar, reflexionar e intercambiar a través de audiencias y de presentación de iniciativas populares de normas. Pero, ojo con eso. ¿Qué va a pasar con Comil Platano, por ejemplo? Y ella aduce de que el establishment está usando todas sus cartas y, una vez más, no le acompleja entrar en la guerra sucia. A la convención le queda seguir defendiendo su trabajo y allí donde los malos perdedores no llegan, ganando en las urnas con más democracia. Y que gente deshonesta intelectualmente. Yo no sé quién está siendo deshonesto intelectualmente. En realidad. Y también hay que decirlo en otros términos. Ya. Barken es, según esta persona, deshonesto intelectualmente. Pero eso no significa que quienes están tomando las decisiones hoy en día sean blancas palomas y tampoco sean honestos intelectualmente. Ojo con eso. Ojo con eso. La sacrosanta convención constitucional para este tipo de personas no puede ser ni siquiera cuestionada. De hecho, si ustedes se dan una idea, hasta José Massa criticó en parte la convención constitucional. Y eso ya sería como mucho. De hecho, lo podemos ver aquí. José Massa dice lo siguiente, dice: quieren inventar un país imaginario. Eso es lo que dice acerca de la Convención Constitucional. Él quiere que la nueva Constitución consagre que Chile tiene vocación de ser culto, desarrollado y que use el cerebro, no el músculo. Eso tiene que ver con el extractivismo que siempre se aduce como característica negativa de nuestro país, ¿ya?, y que aumente el porcentaje del PIB en ciencias. Y que en la Convención Constitucional él siente que él se puede mandar a hacer un traje con las medidas de Arnold Schwarzenegger, pero que no lo va a usar porque le parecería ridículo, ¿ya? Eso. En fin. País imaginario es el concepto que utiliza Massa para ello. ¿Y él también estaría dentro de los entrecomillados malos perdedores? No lo creo. Dos noticias de color para finalizar. La primera de ellas tiene que ver con que Rodrigo Rojas Vade compareció a declarar ante el Comité de Ética de la Convención Constitucional. El constituyente que mintió sobre un supuesto cáncer y que dejó de ser parte del órgano constituyente, eso no es cierto, ¿ya?, que dejó de ir a las deliberaciones del órgano constituyente pudiese llegar a ser, pero él no ha dejado de ser parte del órgano constituyente. Fue citado por la denuncia ya en su contra de la mesa directiva, citado al famoso comité de ética del órgano encargado de redactar una nueva constitución, ¿ya? En fin.
También hay un video al respecto aquí en T13. Todavía no se va Rojas Vade de la constituyente. Y bajo mi lógica, y siempre lo recalco esto, la constitución es solo Rojas Vade hasta que se vaya Rojas Vade. Y la otra noticia de color también es que la convencional Teresa Marinovich vuelve a salirse de madres, como está aquí el mostrador, e insulta, no sé si están así, insulta con micrófono abierto a su par César Valenzuela. ¿Ya? César Valenzuela después hizo sus descargos diciéndole a la convencional Teresa Marinovich lo siguiente: convencional Marinovich, cuide sus palabras, no soy amigo suyo y no tengo ningún grado de confianza con usted, las palabras que está utilizando son inaceptables. Si quiere tener más atención, comprenderá que además de estar dirigiendo el debate tengo que estar mirando el Zoom. ¿Ya? Esto fue destacado, pero que se te quede el micrófono abierto y echar una suerte de garabato no es para meterlo, por ejemplo, a la comisión de ética, ni muchísimo menos. Esto es demasiado exagerado, a todo el mundo le puede pasar esto. Y de hecho, yo he consignado algunos de estos exabruptos en el Congreso que se han producido en asuntos comisionados. Es cosa de recordar, por ejemplo, lo que pasó cuando fue Mónica González a la Comisión de Defensa para hablar de la ley de inteligencia y al diputado René Zafirio se le quedó el micrófono abierto y dijo algo sobre esta señora que lo invito a que repasen el video. ¿Ya? Una vieja que le cae mal, la trató de vieja. ¿Ya? Y ni que hablar aquí del diputado Chilling, no por esta oportunidad, sino por otra donde trató de manera grosera a inclusive mujeres en torno a un tema en específico. Esto que se te quede el micrófono abierto y que salgan exabruptos es no normal, pero es algo que le puede pasar a cualquiera. No tienen para qué ponerse tan sensible en torno a esto. ¿Ya? No tienen para qué ponerse tan quisquilloso. En fin. Y para finalizar, como siempre, los invito a que vean los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Primero se encuentra el canal de Iracundo TV, el cual tiene su canal en YouTube y en Twitch, en twitch.tv/iracundotv. twitch.tv/iracundotv. Asociado a Proyecto Chile se encuentra también Un Disidente, que tiene su canal en YouTube y en twitch.tv/undisidente. twitch.tv/undisidente. Y quien les habla tiene dos canales, uno que es Asuntos Comisionados, que es el que le acabo de mostrar, y Comisionado Asuntos, donde pongo cuestiones del Congreso Nacional. Y me encuentro también en Twitch, en twitch.tv/hasta225, twitch.tv/hasta225, en el cual ocasionalmente realizaré directos de alguna sesión del Congreso Nacional. ¿Quién vio el mañana? Espero que quienes hayan llegado hasta aquí se encuentren sumamente bien. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.